Una vez aclarado estos términos, ¿verdad? En el pensamiento de San Basilio, y por lo tanto ya para la posteridad de la reflexión teológica que se va a ir realizando, ¿verdad? Hipóstasis para lo particular, usía para lo común. Entonces sí, San Basilio va a seguir hablando precisamente sobre la importancia de la vida trinitaria, que es un elemento fundamental. Y esto se puede ver sobre todo ya la reflexión trinitaria en su tratado sobre el Espíritu Santo. Ya propiamente Basilio será el primero que hará un tratado sobre el Espíritu Santo. Si bien Atanasio fue el primero ya en hacer una pequeña reflexión al respecto, ¿verdad? Dedicada al Espíritu Santo en sus cartas, que hablábamos la vez pasada, también podemos ver entonces el aporte que ya va a dar San Basilio, dando a conocer algo mucho más importante, que es precisamente un tratado ya específico sobre el Espíritu Santo. Y entonces él va a escribir este texto hacia el año 374 aproximadamente, en el que él va a empezar a hablar sobre el Espíritu Santo. Y un primer elemento que podemos ver en San Basilio cuando empieza a hablar del Espíritu Santo, pues es defender la divinidad del Espíritu Santo. Recordemos que en aquel tiempo ya estaba en medio del ambiente no solo la controversia arriana, ¿no? Con todas sus diferentes derivaciones que empezaron a surgir, ¿no? De que si el hijo era semejante al padre, que si era parecido al padre, o el arrianismo radical de un nomio, ¿no? Donde el hijo es una criatura como tal, sino también empezó a existir toda la situación respecto a el Espíritu Santo y empezó a formarse un grupo de derivación arriana, ¿verdad? Llamados los neumatómacos o macedonianos, en la que ellos decían que el Espíritu Santo era una criatura como tal, nada más era una criatura, no era Dios, era una criatura, algunos lo consideraban un ángel, pero no lo consideraban propiamente Dios, no lo consideraban Dios. Entonces ya empezaba a haber una corriente fuerte en la que se trataba de ver al Espíritu Santo solamente como una criatura. Obviamente Basilio va a entrar de lleno con esto, ya en el ambiente estaba así como en el ambiente estaba negar la divinidad del Espíritu Santo, también estaba ya en el ambiente defender la divinidad del Espíritu Santo como lo hizo el mismo Atanasio. Obviamente Basilio con toda la formalidad va a tratar de hacerlo. Y un primer elemento que él mismo va a resolver y que él mismo lo narra precisamente al inicio, ¿verdad? Desde el primer libro sobre el Espíritu Santo, es el tema de la doxología, en la que precisamente se hablaba, ¿verdad? De cómo referirse a las tres personas. Y él va a hacer entonces un cambio de doxología, que es precisamente lo más importante. Entonces vamos a ver, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Cómo él va a hacer este cambio fundamental para que nosotros podamos entender cuál va a ser el aporte de Basilio, ¿verdad? Y la concepción de la Trinidad, que precisamente lo que va a hacer es ver que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están en el mismo nivel, para quitar la subordinación también al Espíritu Santo. Si ya Atanasio la había quitado y Basilio la reafirmó, bueno, pues por supuesto que va a reafirmar también una antisubordinación para el Espíritu Santo. ¿Verdad? Va a tratar de demostrar que están al mismo nivel. Y entonces una de las doxologías, así como las que ahora tenemos hoy día, ¿no? De gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también existían doxologías en aquel tiempo. Entonces vamos a tratar de ver esta doxología, la doxología que se hacía corriente en aquel tiempo y que el mismo Basilio precisamente va a anexar, va a colocar elementos. Entonces veamos en griego, ¿verdad? Y vayamos viendo cómo él mismo va a hacer esta diferencia sobre la doxología y por lo tanto la teología trinitaria, ¿verdad? Cómo él va a colocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un mismo nivel, desde el ámbito, podemos decir, litúrgico, ¿no? Por las doxologías como tal. Muy bien, pues entonces aquí tenemos las dos fórmulas de doxología de aquel momento en la que Basilio va a hacer el cambio. Basilio va a proponer la primera, la que puse aquí, ¿verdad? Sería gloria al Padre, meta tu huyu, es decir, el Hijo, ¿no? Gloria al Padre con el Hijo. Luego, sin to neumati tu hayo, con el Espíritu Santo, ¿no? Esa sería la fórmula que está proponiendo propiamente Basilio de Cesarea. Y abajo tenemos la otra fórmula que existía, dia tu huyo, ¿verdad? El Hijo, en tu hayo neumati, en el Espíritu Santo. En general, pues, se pueden traducir la gloria al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, las dos en general, pero hay que ver bien las proposiciones que está utilizando precisamente aquí en el griego, porque esto nos habla mucho de lo que está entendiendo. Analicemos primero la segunda, la que tenemos abajo. Entonces dice, gloria
al Padre, día tu huyu, ¿verdad? A través del Hijo, a través del Hijo. Entonces tenemos aquí la preposición día, día que está junto con un genitivo. Aquí está un genitivo. Entonces, día más un genitivo se traduce a través de. Entonces, esta preposición, ¿verdad? Esta proposición, día, es a través de. A través de. A través del Hijo se traduciría eso, ¿no? Gloria al Padre a través del Hijo. Entonces, cuando yo utilizo en griego la preposición día con un genitivo, es cuando yo voy atravesando algo, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy yo, ¿no? Me pongo aquí, y voy atravesando, no sé, un mercado, ¿no? Aquí están los puestos, y voy atravesando el mercado para llegar, no sé, a la salida, por ejemplo. Entonces, cuando yo digo día más genitivo, significa a través de. Yo que voy atravesando un lugar, yo que voy recorriendo un lugar para llegar a otro lado, ¿no? A través de, atravesar. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, precisamente la preposición, ¿verdad? La doxología es esto. Gloria al Padre a través del Hijo. Es decir, que cuando yo quiero llegar al Padre lo hago por medio del Hijo. Entonces, gloria al Padre a través del Hijo. Quiere decir que entonces, a través del Hijo se llega al Padre, ¿no? Es lo que él está diciendo, ¿no? A través del Hijo se llega al Padre. Entonces, gloria al Padre. A través, día, tu, hiyu, a través del Hijo. Es decir, yo le doy gloria al Padre a través del Hijo. Yo puedo llegar al Padre a través del Hijo. Es lo que él está diciendo. Y luego sigue, ¿no? En tohayo neumati en. Y entonces estamos usando la preposición en con un dativo. Aquí tenemos el dativo. Entonces se traduce como en, ¿no? Está junto con alguien. Entonces, gloria al Padre, día a través del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo doy gloria al Padre, entonces, para darle gloria al Padre, lo hago a través del Hijo. Es el Hijo el que me está llevando al Padre junto con el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo junto con el Hijo. Entonces, cuando yo doy gloria al Padre, lo hago a través del Hijo junto con el Espíritu Santo, que me ayuda o que me da, me guía, me acompaña, ¿verdad? En la gloria al Padre. Punto. Entonces, en este sentido, pues tiene razón toda esta preposición, ¿no? Cuando yo le doy gloria al Padre, lo hago a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Está bien, es adecuado en cierto sentido. Sin embargo, esto se podría prestar a una cierta interpretación de índole arriana o de una cierta subordinación, ¿verdad? Porque entonces el Padre está encima del Hijo y entonces como el Hijo está abajo, pues yo puedo llegar directo al Padre, ¿no? Pero por el Hijo, como si fuera un intermediario nada más. Se podría dar a entender eso. Se podría dar a entender eso. Aunque esto ya está mucho más estilizado. Por eso San Basilio va a proponer una cosa mucho más profunda, ¿verdad? Mucho más amplia. Y entonces él va a decir, gloria al Padre con el Hijo. Entonces aquí va a usar la preposición en griego, él va a usar la preposición meta. Y entonces meta en griego, ¿verdad? Cuando la preposición meta está junto a un genitivo, este es un genitivo, ¿qué pasa? Meta tu huyo. Entonces, este meta con un genitivo se traduce como con. Se traduce como con. Entonces es gloria al Padre con el Hijo. Gloria al Padre con el Hijo. Y luego sin to neumati tu hayo. Y entonces esto estamos ante un dativo, ¿verdad? Tenemos aquí un dativo. Y entonces sin se traduce, ¿verdad? Sin con un dativo se traduce como en compañía de. En compañía de. En compañía de. Sin, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo entonces Basilio? Entonces, gloria al Padre con el Hijo. Gloria al Padre con el Hijo. En compañía del Espíritu Santo. ¿Qué está dando a entender entonces aquí Basilio con esto? Con estas preposiciones. Es parecida a la de abajo, pero es distinto. Lo que aquí está diciendo Basilio entonces es gloria al Padre, pero cuando tú le das gloria al Padre, lo haces con el Hijo, junto con el Hijo. Porque darle gloria al Padre es darle gloria junto con el Hijo, porque el Padre y el Hijo están juntos. Entonces, gloria al Padre con el Hijo. Tú le das gloria al Padre inmediatamente con el Hijo. En compañía del Espíritu Santo, porque también aquí
el Espíritu Santo está junto con el Padre y con el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo San Basilio con esta proposición, con esta doxología? Está diciendo, tú le das gloria al Padre con el Hijo, porque el Padre está junto con el Hijo, están al mismo nivel. Tú le estás dando la gloria al Padre con el Hijo, en compañía del Espíritu Santo. Estás dando a entender esta doxología que pusimos aquí, que es la que Basilio quiere proponer, es precisamente que la mejor manera de reconocer la divinidad es, tú le das gloria al Padre, y cuando se la das al Padre, la das con el Hijo, porque el Hijo está junto con él, por así decirlo. Son uno solo, es un solo Dios. En compañía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también está con ellos. Es un solo Dios, no son dos dioses distintos, sino que es un solo Dios. Entonces, gloria al Padre, con el Hijo, con el Espíritu, junto con el Espíritu Santo. En cambio, la de abajo, si bien no es errónea, ¿verdad? Dice, gloria al Padre a través del Hijo. Es por medio del Hijo que yo puedo llegar al Padre. Que ciertamente, bíblicamente tiene razón. Si yo quiero, lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, nadie va al Padre si no es por mí, claro. O sea, si yo le doy gloria al Padre, quiero llegar al Padre, ¿cómo lo hago? Por medio del Hijo. Y por supuesto, el Espíritu Santo está aquí también, en el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que me mueve, es el Espíritu el que me impulsa para poder dar gloria al Padre. A través del Hijo, ¿verdad?, que puedo llegar yo al Padre. Fíjense entonces. Entonces, no es equivocada esta, porque esta ciertamente es bíblica. Esto es un sustento bíblico. Y entonces estamos diciendo que sí, cuando yo le doy gloria al Padre, lo hago a través del Hijo. Entonces ahí está el móvil, es el Hijo el que me lleva al Padre, en compañía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, actuando, moviendo, porque finalmente el Espíritu Santo mueve la vida del creyente. Sin embargo, esta, decíamos, podría presentarse a la mejor, ¿verdad? Con cierta subordinación, porque entonces el Hijo sería como un intermediario que me lleva hasta el Padre. Podría verse así, no necesariamente, podría verse así. Pero entonces la de arriba, precisamente lo que trata de ver Basilio es que no. Si tú le das gloria al Padre, no, sí, es por el Hijo, claro, eso es bíblico. Pero lo más importante, cuando tú le das gloria al Padre, se la estás dando también al Hijo y se la estás dando al Espíritu Santo, porque los tres forman un solo Dios. Entonces, poniéndola en español, ¿verdad? Para que no se me hagan bolas. San Basilio entonces va a ser, ¿verdad? Va a tratar de cambiar, ¿no? Va a tratar de hacer ver precisamente las cosas. Entonces, San Basilio dice, ¿no? La fórmula tradicional es esta, ¿no? Gloria al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Esta es la tradicional, lo que ahorita decíamos, ¿no? Cuando yo le doy gloria al Padre, ¿cómo llega la gloria al Padre? A través del Hijo. Dice el Evangelio de Juan, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, el Hijo, cuando yo le doy gloria al Padre, ¿cómo le va llegando al Padre? Pues a través del Hijo. Le llega al Hijo. En el Espíritu Santo, el Espíritu Santo también lo acompaña, ¿no? El Espíritu Santo lo acompaña para llegar al Padre. Entonces, si yo estoy aquí abajo, ¿verdad? Vamos aquí a ponerme, ¿no? Yo estoy aquí abajo. Y yo digo, le quiero dar gloria al Padre. Ah, ¿cómo le vas a dar gloria al Padre? Cuando yo le doy gloria al Padre, el Espíritu Santo me acompaña y a través del Hijo, que Él es el camino, me lleva al Padre. Y entonces aquí ya le llego a la gloria al Padre. Entonces, no es equivocada en el sentido que tiene un sentido bíblico, claro, ¿no? Tiene un fundamento bíblico como tal. Pero no expresa en su riqueza el misterio trinitario. Porque de cierta manera, ¿verdad? Si yo le doy gloria al Padre, me acompaña el Espíritu Santo y a través del Hijo, pues podría caer en una cierta subordinación. Es decir, el Hijo es el mediador hasta llegar al Padre. No puedo entrar en contacto con el Padre directo porque el Hijo tuvo que ser el mediador, ¿no? Y entonces podría caerse en una cierta subordinación. Por eso entonces es Atanasio el que va a decir, a ver, no, gloria al Padre con el Hijo, es decir, el Padre está unido al Hijo, está junto con el Hijo, no están separados, como ya lo habíamos explicado, ¿no? Padre e Hijo es uno solo, es un solo Dios, están junto con Él. En compañía, dice él, en compañía del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí está el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, gloria al Padre. Entonces, yo aquí le doy gloria al Padre, ¿no? Aquí estoy yo, le quiero dar gloria al Padre, entonces gloria al Padre. Cuando yo le doy gloria al Padre, no se la doy solamente al Padre, no, se la doy al Hijo también. En compañía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es así, porque este es un solo Dios, ¿verdad? Aquí tenemos un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios. No son tres dioses, no son tres realidades distintas. Es un solo Dios, no están subordinados, es un solo Dios. Entonces, si yo le doy gloria al Padre, inmediatamente que se la doy al Padre, se la doy con el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno solo. En compañía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está junto con el Padre y con el Hijo, porque los tres forman un solo Dios. Son tres hipóstasis de un solo Dios. Entonces, si yo le doy gloria al Padre, automáticamente se la doy al Hijo y se la doy al Espíritu Santo. Es automático, porque los dos forman un Dios. Es un solo Dios. No son tres dioses, no son tres realidades diferentes, es un solo Dios. Entonces, si yo le doy gloria al Padre,
se la doy con el Hijo, porque el Hijo está junto al Padre, y en compañía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está junto con el Padre y con el Hijo. O sea, así de fácil. Eso es lo que está diciendo. En cambio, la de abajo era como más bien de mediación. Yo doy gloria al Padre a través del Hijo, gracias al Hijo llegó al Padre, y luego al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, San Basilio va a cambiar todo esto y va a tratar de hacer ver precisamente esta realidad que es fundamental, ¿no? Tratar de decir, no, no, no. Cuando tú le das gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando hay gente que de repente dice, le damos gloria al Padre y luego le doy gloria al Hijo y que también un cachito al Espíritu Santo, no, 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 es que cada quien necesita una gloria, porque en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Y entonces la gloria que se doy al Padre indirectamente es para el Hijo y para el Espíritu Santo, porque los tres forman un solo Dios, no son tres dioses distintos, es un solo Dios. Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos puesto en español y más o menos para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces lo que trata de salvaguardar aquí a Basilio, ¿qué es? Pues que efectivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, están al mismo nivel, ¿no? Están al mismo nivel. Y entonces no es que el Padre sea alguien distante y solamente por el Hijo llego, no, no. Sí, el Hijo me lleva al Padre, porque el Hijo me ha revelado al Padre, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios, que es lo más importante. Podemos ver entonces cómo San Basilio coloca ya en el mismo nivel al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Rompe igualmente todo tipo de subordinación o de posible subordinación. Y él lo dice al inicio, decíamos, de su libro sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que tienen ahí también en su texto, ¿no? En el párrafo de hasta abajo, donde hablamos de Basilio de Cesarea, él dice, estando yo orando, ¿verdad? El siguiente párrafo, ¿no? Estando yo orando recientemente con el pueblo, porque efectuaba la doxología Dios Padre en ambas formas, unas veces con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? Que es la primera que pusimos, y otras por medio del Hijo en el Espíritu Santo, ¿no? Que eran las dos formas que pusimos. Así lo pusimos traducido porque así lo traducen, pero bueno, ahorita ya hicimos el análisis para que ustedes pudieran ver precisamente las cosas. Y entonces dice, algunos de los presentes nos denunciaron diciendo que habíamos utilizado vocablos extraños y a la vez contradictorios entre sí. Es decir, la novedad de San Basilio es que al ponerlos al mismo nivel la gente se extrañó y dijo, pero ¿por qué estás diciendo eso, no? O sea, está muy extraño, porque una vez dices una cosa y otra. La gente no podía entender bien todo esto, ¿no? Y entonces San Basilio con eso va a empezar a defender precisamente la divinidad del Espíritu Santo. Y tenemos también otro texto que es muy importante, ¿verdad? Ahí en sus hojas, ¿verdad? El siguiente texto que tenemos hasta abajo dice, el Espíritu Santo es uno, enunciado él también aisladamente, unido a un Padre, por medio de un Hijo, y complementando por sí mismo a la bienaventurada y laudabilísima Trinidad. Y su intimidad con el Padre, y completando por sí mismo a la bienaventurada, y su intimidad con el Padre y el Hijo, la manifiesta suficientemente el hecho de que no se le cuenta entre la muchedumbre de la creación, sino que es enunciado aisladamente, pues con el Padre es uno, y con el Hijo es también el Espíritu Santo es uno. De aquí que no salen las pruebas de la comunidad de naturaleza, sino también de que diga que es de Dios, no como todo se dice que es de Dios, sino como procedente de Dios, y no a modo de generación como el Hijo, sino como un soplo de su boca. Por la boca no es en absoluto un miembro, ni el soplo un hálito que se disuelve, sino que por esa boca es digna de Dios, y el soplo es una esencia viviente, señora de la santificación, pero sigue siendo inefable su manera de existir, ¿no? Eso dice San Basilio en la obra del Espíritu Santo, parte 28, ¿no? Entonces ahí habla de nuevo sobre el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es uno, enunciando a él también aisladamente, unido a un Padre, por medio de un Hijo y completado por sí mismo a la bienaventurada Trinidad. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman parte de la Trinidad. Son uno solo, ¿no? Forman parte de la Trinidad como tal. Dice, y su intimidad con el Padre y el Hijo la manifiesta suficientemente el hecho de que no se le cuenta entre la muchedumbre de la creación. O sea, el Espíritu Santo no es una criatura, como dijimos, ¿no? Atacando a los neumatómacos. El Espíritu Santo no es una criatura. El Espíritu Santo es Dios. No está entre la muchedumbre de la creación, ¿verdad? Dice, pues con el Padre es uno, y uno el Hijo, así también el Espíritu Santo es uno. Forman uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios.
No son tres dioses distintos, es un solo Dios. Dice, de aquí que no salen las pruebas de la comunidad de la naturaleza, sino también que se diga que es de Dios, no como todo lo que se dice de Dios, sino como procedente de Dios. Entonces, sí, el Espíritu Santo no es una criatura, no es algo que Dios creó, sino que procede de Dios, viene de Dios, es lo que está diciendo San Basilio, viene de Dios, procede de Dios. Pero ¿cómo procede el Espíritu Santo? Entonces aquí San Basilio va a empezar a poner algunas de las bases para hablar del Espíritu Santo, porque aquí dice, no viene a modo de generación. El Hijo es generado. El Hijo es generado por el Padre, ¿no? Y se utiliza esa palabra, ¿no? El Hijo es generado, ¿no? Decíamos cuando explicábamos, ¿no? El Logos, la palabra del Padre, es generada en la eternidad, ¿no? Pero cuando hablamos del Espíritu Santo no podemos decir que es generado, porque el único que es generado es el Hijo. El Espíritu Santo no viene por generación, tiene que tener otro nombre, ¿no? Y entonces él habla entonces de un soplo de su boca. El Espíritu Santo no es generado como el Hijo, no, sino que el Espíritu Santo viene de un soplo, lo que luego se va a llamar la expiración propiamente, ¿no? La expiración. El Espíritu Santo no es generado, sino que es expirado, como un soplo, ¿no? Como un soplo, a eso se refiere, ¿no? Dice, pero la boca no es en absoluto un miembro, ni el soplo un hálito que se disuelve, sino que esa boca es digna de Dios, y el soplo es una esencia viviente, señora de la santificación, pero sigue inefable en su manera de existir. Entonces sí, cuando yo hablo, pues saco mi aliento, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Cuando yo hablo, pronuncio palabras, no solamente salen mis palabras, también va saliendo mi aliento. Entonces el Espíritu Santo viene siendo el aliento, ¿no? Entonces, viéndolo, ¿verdad? Desde el punto de vista muy antropológico, si ustedes quieren, pero entonces Dios, ¿verdad? En la eternidad genera su palabra, el Hijo es la palabra que es generada por el Padre, pero así como cuando yo hablo, saco mi aliento, entonces también el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Dios proclamó su palabra, pronunció su palabra, generó la palabra eterna, el Logos, así como yo saco un aliento, también dice San Basilio, también cuando Dios abrió, por así decirlo, entre comillas, su boca y generó su palabra, también salió el aliento de Dios. Y ese aliento es el Espíritu Santo. Pero no fue generado, fue expirado, ¿no? Como un soplo, él dice, ¿no? Como un soplo. Dice, pero no es un soplo que se disuelve, no, no. Sí, porque cuando yo hablo sale mi aliento y desaparece en el ambiente, ¿no? Pero no dice, cuando él proclama su palabra, que genera, perdón, su palabra, sale también su aliento, pero su aliento no se disuelve, sino que se queda. Porque ese soplo, dice él, ¿no? Lo dice ahí en el texto que estamos leyendo, es un soplo, ¿verdad? De una esencia divina. El soplo es una esencia viviente. Dice, señora de la santificación, porque el Espíritu Santo, ese aliento, ese soplo, esa expiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es señora de la santificación, o sea, santifica, es un soplo que santifica, que tiene su propia realidad. Dice, y sigue siendo inefable en su manera de existir, no es que se disuelve, ¿no? Cuando yo hablo, mi aliento desaparece, ¿verdad? Se difumina, ¿verdad? En el entorno, pero ese no, ese permanece totalmente, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver entonces dos cosas. El Hijo es generado por el Padre. Cuando hablo del Espíritu Santo no puedo decir que es generado, sino que vamos a decir que es expirado, como un soplo, ¿no? Es el aliento de Dios. Digo aliento entre comillas, pero sería como esta la idea que está tratando de dar a entender precisamente San Basilio en este sentido. Entonces, para entender un poco, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Aunque sea un dibujo medio herético y medio antropomórfico, si ustedes quieren, pero bueno. Entonces, diríamos que aquí está el Padre, ¿no? Este es el Padre. El Padre genera en la eternidad su única palabra. Aquí está el Logos, el Hijo, ¿verdad? El Padre que genera la palabra. Y entonces, el Padre que genera al Logos, ¿no? El Hijo es generado. La palabra que es generada, ¿no? Es generado. Y luego, ¿verdad? Decíamos hace un momento, cuando alguien pronuncia palabra, pues saca su aliento. O como diría San Basilio, su soplo. Entonces, cuando abre la boca, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, y genera su palabra, al mismo tiempo que saca la palabra, ¿verdad? Sale la palabra, es generada la palabra, también sale su aliento sin querer, ¿no? Es el soplo de Dios, ¿no? Y entonces este sería el Espíritu Santo, que es expirado, vamos a usar esa palabra, expirado. El Hijo es generado, porque es la palabra,
¿verdad? La palabra, pero al mismo tiempo que sale la palabra, sale el aliento, el soplo de Dios. Y esto se llama expirado. Y este sería el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Padre que genera la palabra y que al generar la palabra también expira al Espíritu Santo, ¿no? El aliento, el soplo, que es a lo que se refiere aquí San Basilio, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Digo, el dibujo no es muy ortodoxo que digamos, ¿no? Y es mejor puede decir alguno que grotesco es el asunto, pero digo, es para que entendamos, ¿no? O sea, cuando yo hablo, saco palabra, pero también sale mi aliento. En la vida trinitaria, Dios saca su logo, su palabra, la cual es generada, y al mismo tiempo también saca su aliento, su soplo, y es que es el Espíritu Santo que sale del Padre, que viene del Padre, que procede del Padre, como luego va a decir el Concilio de Constantinopla, ¿no? Que es expirado. Va a usar la palabra, se va a usar ya la palabra expirado, ¿verdad? Después para hablar claramente de esta acción del Espíritu Santo respecto al Padre, ¿no? Aunque en el Concilio de Constantinopla no va a aparecer la palabra expirado, sino que en lugar de expirado va a decir que procede, ¿no? Va a usar este vocablo, ¿no? Que procede del Padre. Mientras que el Hijo, ¿verdad? Es generado o es engendrado, ¿no? El Hijo es generado. El Espíritu va a ser expirado, aunque el Concilio de Constantinopla va a decir que procede del Padre. Entonces, el Hijo es generado o engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre, procede. Y luego ya más estilísticamente, ¿verdad? De manera más formal, se va a llamar expirado, ¿no? Para que ustedes lo vayan tomando en cuenta y lo tengan en consideración. Con esto podemos ver ya entonces el tema del Espíritu Santo y por lo tanto de la Trinidad, ¿no? Lo que va diciendo San Basilio, ¿no? Y por supuesto, San Basilio va a seguir reflexionando más temas, ¿no? Va a hablar de que el Espíritu Santo entonces es verdadero Dios, ¿verdad? Y este Espíritu Santo verá sus características, ¿verdad? Es el que da vida, es el que da santidad, es el que perfecciona al hombre. El Espíritu es el que enseña la verdad de Dios. El Espíritu es el que posee ¿cómo se llama? Su santidad, es el que santifica al hombre, ¿no? El Espíritu Santo es liberador porque es capaz de transformar todo, de liberar al hombre. Y por supuesto, lo que ahorita decimos, que el Espíritu procede del Padre, procede del Padre. La palabra clave aquí va a ser proceder del Padre, que luego ya en la teología va a pasar como expirado, ¿no? Como lo veremos más adelante cuando ya retomemos pues a San Agustín y sobre todo a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es expirado. Pero aquí dejémoslo con procede, pero ya empezamos a poner los términos para que ustedes se vayan acostumbrando a este tipo de cosas. De tal manera que entonces podemos decir en resumen de lo que hemos visto en este video sobre San Basilio, podemos ver tres cosas que son fundamentales, ¿no? La primera de ellas es que San Basilio, en primer lugar, reafirma nuevamente la divinidad del Hijo, ¿verdad? Delante de la controversia arriana, reafirma la divinidad totalmente. El Hijo es verdadero Dios. Hablando de una comunión sustancial entre el Padre y el Hijo, participan de la misma sustancia. En segundo lugar, la vida trinitaria da un aporte clarificando términos. Y entonces decide, ¿verdad? A partir de ahora, que cuando se hable de usía, se hable de lo común a ellos, de su divinidad, y que hipóstasis se utilice solamente para lo particular, es decir, para hablar de la paternidad, de la filiación y del poder de santificar. Y en tercer lugar, va a hablar sobre el Espíritu Santo. La divinidad del Espíritu Santo la va a reafirmar y va a decir claramente que hay una diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo ha sido generado, y entonces la palabra generar se va a usar solamente para el Hijo, y que el Espíritu Santo procede del Padre, procede, no es generado, sino que solamente procede, como un soplo, como un aliento, ¿no? Y que de ahí decíamos, con el paso del tiempo, ¿verdad? En la teología va a quedarse esclarecido con el término expirado, para entenderlo, ¿no? Entonces tenemos estos tres elementos que son fundamentales en la teología de San Basilio y que va a dar un grande aporte para los elementos siguientes de la reflexión trinitaria para que lo tomen en cuenta.